Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar en este espacio, en esta entrevista que vamos a tener hoy con Sergi Vila, por parte de aquí con B Combinator. Como siempre digo, quería, además de agradeceros, invitaros a que seáis parte de esta charla. Entonces, cualquier pregunta, comentario que tengáis, por favor, usar el chat del Zoom para poder interactuar con Sergi. Y sin más dilación, Sergi, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por atendernos. Luis, buenas tardes. Un placer, por supuesto. Yo estoy seguro de que muchos de los asistentes hoy te conocen o saben de ti o de algunas de las empresas que has fundado, etcétera. Cuéntanos en 2 minutos un resumen de quién es Sergi, qué haces, para aquellos que estén un poquito más despistados. Bueno, yo me considero una persona, un perfil muy generalista. Las startups es un tema que me ha gustado desde que estaba en la universidad, que estaba estudiando Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. Y en ese momento yo estaba trabajando de camarero mientras me ayudaba a pagar los estudios en la universidad y vi que había muchas, muchas lagunas por la parte tecnológica dentro de los restaurantes, ¿no? Y ahí ya me surgió la idea de hacer una aplicación con QR en que pudieras pedir en las mesas y tú mismo pedir y pagar. Y ahí, pues poco a poco fui entrando en el mundillo, conocí al que sería luego mi socio tecnológico en Flycube, Albert Cuartilla, y empezamos a trabajar juntos en ese proyecto, que eso era ya en 2015, yo tenía 22, 23 años más o menos. Entonces vimos que era un proyecto que tenía muchas dificultades. La principal era que nos faltaba mucha experiencia a nosotros en lo que es el mundo de las startups, por supuesto, y que era un proyecto que estaba muy adelantado a su época. En ese momento, 2015, no era 2021, en el que ahora mismo en todas las mesas hay un QR, sino que realmente era un Ujú. concepto lo de pedir y pagar desde el móvil que, bueno, no tenía ningún tipo de sentido, pero nos gustó mucho lo que era el mundo de la emprendeduría y entonces decidimos cambiar totalmente y pasamos a hacer una aplicación con AI que te permitía planificar todo tu viaje en 5 segundos, que eso era Travisy. Y en ese proyecto estuvimos un año trabajando, lo lanzamos al mercado, cerramos algo de inversión, pero también tuvimos muchos problemas para escalarlo, encontrar el modelo de negocio correcto. Teníamos dos clientes clave, ¿no? Que eran Booking y Skyscanner, que llegó un momento que se nos cayeron porque vieron que éramos competencia. Y en ese momento en el que como emprendedor te queda un euro de caja, ¿no? En el banco y dices, hostia, ¿qué hago ahora yo? ¿Me retiro de esto, no? ¿O sigo intentándolo? Y en ese momento vimos que había una gran demanda en lo que es el mercado de los viajes sorpresa. Había grandes players en España como Drumwit, como Winabox, que están facturando muchísimo dinero, ¿no? Y era un mercado que el mercado travel a nosotros pues nos gustaba muchísimo. Entonces, juntamos entre los dos que éramos y un tercer socio que se juntó con nosotros, juntamos 10.000 euros iniciales entre los tres y nos liamos ya a hacer Flycube. Y Flycube Ujú. realmente, la experiencia de los dos primeros proyectos fue la mayor universidad al final, porque aprendimos más que lo que había que hacer, sobre todo lo que no se tenía que hacer, ¿no? Que eso, como emprendedor, creo que es lo que más importancia tiene, porque al final, cuando tú vas a hacer un proyecto, realmente hay muchísimas incógnitas, pero el hecho de haber pasado ya por el proceso de emprender, Ujú. inversión, lanzar, growth, hay muchas cosas que ya sabes que no tienes que hacer, ¿no? Sí. Y entonces Flycube realmente fue como un cohete, fue muy rápido, fue creciendo mes a mes. En menos de un año ya estamos facturando más de 100.000 euros al mes. Y luego ya, pues bueno, es historia. Ujú. Es interesante, has dicho, y yo creo que muchos de los que estamos aquí nos sentimos identificados con ello, que es que los proyectos y en muchos casos los fracasos son la auténtica universidad, la auténtica cosa donde aprendes, ¿no? En- si tuvieras que hablar de un gran fracaso, una gran cosa que dices, ostras, ¿cuánto me dolió, pero cuánto aprendí de aquello? ¿Cuál sería? Hay muchos, porque yo creo que cuando emprendes fracasas mucho y de hecho aciertas y fracasas cada día. Simplemente tienes que ponderar cuál es la magnitud del aprendizaje de ese fracaso a la vez que el acierto, que tampoco te vengas muy arriba, ¿no? Con ese acierto. Uno de los mayores fracasos para mí fue el pacto de socios, por ejemplo. La falta de un pacto de socios cuando empecé una startup, que eso es el capítulo 1 del manual del emprendedor, pero en ese momento cuando empezamos no conocíamos ese manual, ¿no? Y la falta de un pacto de socios que regulara cómo funciona el cap table, cómo se dividen las participaciones, por qué no había vesting, no había permanencia, etcétera, todo esto
para mí fue mi mayor error cuando empecé Flycube. Ujú. Y al hilo de esto que has dicho de que los proyectos son la universidad, uno de nuestros ponentes recientes, hace el anterior ponente Richard, también un gran emprendedor en Valencia, él nos comentaba que, y de hecho hubo una pregunta de la audiencia porque él tenía formación en el mundo económico, empresarial como tú, ¿no? Sin embargo, estaba liderando empresas tecnológicas también como tú, ¿no? Entonces, ¿cómo se monta una empresa tecnológica cuando realmente tú ni eres tecnólogo ni sabes de tecnología? Pues porque no es lo tuyo, ¿no? No sé si tú has programado o no, ¿no? Pero en el caso de Richard nos decía, no, yo no he programado en mi vida una línea de código, Muy me poquito. paso la vida trabajando con gente técnica y he podido montar una empresa, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia acercándote al mundo tecnológico sin tener un background tecnológico? Claro, eso realmente para mí es el mayor cuello de botella que se encuentra un CEO, que es la parte tecnológica, porque para mí un CEO suele ser un perfil muy generalista, que puede saber de finanzas, de economía, de diseño, de marketing, de ventas, y es bueno que sepa, yo siempre digo que un buen CEO sabe un poco de mucho, pero mucho de nada, ¿no? Porque esos muchos de nada ya los complementan el CMO, el CTO, el CSO, etcétera. Entonces, para mí es clave poner un CTO desde el principio en el proyecto que te libere de esa parte, pero eso también tiene muchos retos, porque muchas startups se encuentran en que ponen como CTO a un programador que no tiene experiencia de CTO, ya le dan un 30% de equity, y eso a la que la empresa crece es algo muy caro. Entonces, Ujú, como hacemos pues en B Combinator, evaluamos que muchas veces hay proyectos que no hace falta un CTO desde el principio. Hay muchos proyectos que tienen más sentido externalizar el MVP, por ejemplo, que cuando ya tienes un poco de tracción, decidirse incorporar la figura de un CTO para escalar la tecnología. ujú. Bueno, es curioso, me estás haciendo recordar tiempos atrás cuando empezábamos Polimita y yo llevaba la parte de marketing y ventas ahí y una parte muy importante era acercarnos el producto y llegar hasta un cierto punto en la explicación de tecnología muy alto nivel, pero luego siempre había alguien que me complementaba porque yo no tenía ni idea, ¿no? Pero es muy curioso como más de una vez me preguntaron, ¿tú dónde estudiaste informática, no? ¿O tú dónde estudiaste telecos, no? Y digo, no, si yo de informática no tengo ni idea. Lo que pasa es que conozco muy bien el producto, lo he ayudado a crear, lo uso bien, lo explico bien, pero como bajemos un poquito de nivel, pues para mí una gran lección fue siempre ir acompañado de una persona técnica que realmente supiera de qué hablaba para complementar lo que yo no sabía, que era mucho. Pero esa combinación, como tú dices, era muy adecuada porque el cliente se veía que alguien le explicaba el valor de negocio del producto y a la vez había alguien que técnicamente era capaz de llevarle hasta los detalles técnicos pues que esa persona quisiera, ¿no? No, 100%, porque al final también depende mucho del proyecto. Hay proyectos que son muy intensivos en tecnología, o es un SaaS o un B2B, algo con AI, blockchain. Esto, por ejemplo, el sitio tiene un peso muy fuerte y el CEO también tiene que tener conocimiento de esto, ¿no? Pero una startup de travel, por ejemplo, como en mi caso, al final es muy B2C, no es una página web y lo que importa es el producto y el marketing. En ese caso, pues el sitio pues, pierde un poco de la responsabilidad e importancia que puede tener en la startup que fundasteis vosotros, por ejemplo. Ujú, correcto. Y has emprendido en varios sectores diferentes. ¿Cuál es tu experiencia de eso, no? Porque algo que en emprendeduría también se habla mucho es mm, trabaja o desarrolla aquello que sepas, ¿no? Pues si tienes experiencia pues en el sector turismo, tienes experiencia en el sector ingeniería, pues y desarrolla ahí, ¿no? En tu caso, tú has sido capaz de crear empresas y tener éxito en sectores completamente diferentes. ¿Cuál ha sido tu proceso de aprendizaje y cómo has sido capaz de hacer eso? Bueno, a mí lo primero que me gusta hacer es rodearme de expertos en eso, es decir, en lo que me voy a entrar en ese mercado, si es restauración, si es video on demand, si es un marketplace, pues me junto con gente que entienda ese mercado y juntarme significa, pues en el cap table poner personas que conocen en detalle ese tipo de mercado. Y luego una actitud en la vida muy de humildad y aprendizaje constante. Sí, yo soy una persona que me considero muy curiosa, ¿no? Que me gusta leer muchísimo y hay veces pues que en 2 meses me leo 4 libros de blockchain y no soy un experto en blockchain, pero ya me puedo poner una conversación y no quedar como el más tonto de la sala al menos, ¿no? Y siempre intento combinar esto, ¿no? Entrar muy en deep en autoaprendizaje por un lado, leer todo lo que encuentro sobre ese contenido y rodearme de expertos en ese sector, hasta encontrar cuál es el Ujú, problema que la gente tiene o que aún no sabe que tiene y construir una solución encima de ello. ujú. Y al hilo de lo que comentabas antes de Flycube, yo cuando pienso en Flycube o en Surpriseit, como ignorante del sector, más de como usuario, ¿no?
Me da la impresión de que hay que son ideas o que son ideas que parece que hay muchas empresas y mucha gente trabajando diferentes ángulos, ¿no? Y que yo pienso, o sea, si yo fuera a montar una empresa no lo haría de eso porque puedo pensar en 20 que ya lo están haciendo. Sin embargo, vosotros creáis una idea, un Flycube, en un mercado que puede parecer saturado, pero que evidentemente había un hueco y un nicho para vosotros. ¿Cómo pensáis en la oportunidad y cómo conseguís un poco diferenciaros? En Flycube, por ejemplo, en España en ese momento había dos líderes muy claros, que eran Winabox y Drumwit, y así de primeras parecía muy complicado entrar, ¿no? Además que había otros 5 players más pequeños que estaban por ahí, pero era un mercado en crecimiento, quiero decir que era un mercado que se estaba expandiendo, con lo cual había una oportunidad para entrar ahí. Luego que nosotros nos enfocamos mucho en Italia y Portugal, que así, ahí sí que no había nada, y que entre ambos mercados al cabo de un año ocupan más o menos el 60% de la cuota de mercado. Pero sobre todo el factor diferencial es que vimos que la mayoría de competidores se estaban centrando mucho en operaciones y tecnología. Y nosotros veíamos que lo importante de ahí era una marca muy alrededor del marketing y el producto y la experiencia de usuario, ¿no? Y eso fue lo que permitió que nosotros priorizáramos el crecimiento por encima de la optimización, que es lo que estaban haciendo los otros competidores. Estaban cerrando rondas de inversión de muchos millones y la estaban destinando a integrarse con la aerolínea de Rumanía, de no sé qué. Es decir, están afinando muchísimo los márgenes, mientras que no estábamos afinando mucho el crecimiento de facturación. Y tal magnitud de darle importancia, por ejemplo, a la comunidad, que era algo que hacíamos muchísimo. Instagram, por ejemplo, en nuestro caso era el mayor motor de growth, crear una comunidad alrededor de Instagram a través de colaboraciones y sorteos constantes en los 4 países que operábamos. Y al final conseguimos crear una marca que quizá los otros no tenían tan fuerte, ¿no? Y empezamos a quitarle cuotas de mercado porque nosotros apostamos mucho más al crecimiento, mientras que los otros apostan mucho más a la optimización. Ujú. Y eso al final, hablando con otros CEOs del mismo mercado con los que hablé, pues me confirmaron que quizá ellos habían priorizado demasiado la mejora de las operaciones y la tecnología, mientras Ujú. nosotros íbamos quedándonos cuota de mercado. Sí. Bueno, esto me recuerda a un debate interesantísimo que a veces sale, que es qué debes priorizar, el crecimiento o la rentabilidad, ¿no? Entonces hay la escuela que dice, no, no, sobre todo en un sector inicial hay que salir y comerse el mercado, tratar de conseguir conocimiento de marca, el máximo número de usuarios, ya los monetizaremos y tal, ¿no? En cambio hay otros que dicen, no, no, hay que mirar siempre el bottom line, tratar de asegurarse de que esto al final tiene que ser una empresa que gane dinero, ¿no? Y esa capacidad de ganar dinero es la que nos dará valor, ¿no? Y seguramente no hay respuestas correctas, ¿no? Pero tú ese debate entre el crecimiento y la rentabilidad, ¿qué opinas? ¿Depende quizá de la etapa en que se encuentra la empresa? ¿Depende del mercado? Yo creo que depende mucho de la curva de madurez en la que se encuentra la empresa, del mercado en el que se encuentra y sobre todo del equipo fundador, ¿no? Para mí son estos 3 puntos. En mi caso, a mí me gusta mucho la filosofía de Reid Hoffman, el CEO fundador de LinkedIn, ¿no? El concepto de blitzscaling, que era esa estrategia de los nazis de Alemania que entraban muy rápido en un país y lo conquistaban, ¿no? En ese sentido, se creó luego una escuela a nivel de startups alrededor del concepto de escalar por encima de la eficiencia, priorizar el crecimiento por encima de la optimización, en Ujú. búsqueda de quedarte la mayor cuota de mercado, porque luego en una posición de monopolio podrías sacar las rentas, ¿no? Y es mucho más interesante ganar un 10% de un mercado de 1.000 millones que un 40% de un mercado de 1 millón de euros, ¿no? Y Ujú. entonces, la filosofía que teníamos en Flycube era esa. Vamos a liderar el mercado de Europa haciendo una seed round, una series A que nos permita ir creciendo todo esto y cuando ya tengamos una posición predominante ahí es cuando escalaremos los márgenes. Y al final, para mí tiene mucho más sentido optimizar los márgenes sobre volumen que sobre no volumen, porque cuando Ujú. es sobre no volumen, si es un mercado de barreras de entrada muy ligeras, que no es muy deep tech o que no tienes seguridad regulatoria como una eléctrica o algo así, ¿no? Tienes que priorizar mucho la cuota de mercado y la marca, porque como no tienes mucha barrera de entrada, si tú vas lento y Ujú. el otro va muy rápido, no vas a llegar ahí. Entonces te quedarás poco Ujú. a poco con menos cuota de mercado. Y un ejemplo Sí. muy claro pues, es Uber en esto. Uber se dedicó a esto, a subvencionar las carreras, de carreras entendiendo los viajes, ¿no? A Ujú. cambio de quedarse más cuota de mercado, más marca y luego pues aumentar las comisiones al cliente, al radial que sea. Y estos Ujú. modelos yo creo que Facebook, Globo aquí en España o Cabify en LATAM son los que las empresas que vemos más famosas es el modelo que han utilizado al final. Ujú.
Sí, sí, desde luego el crecimiento. Ahí la otra cara de la moneda es eso necesita dinero, crecer es caro, evidentemente, que mucho cash flow, ¿no? Exacto. En tu opinión, en tu experiencia, ¿dónde está el límite o cuál es la estrategia para seguir demostrando valor a los inversores que tienen que seguir apostando cuando la empresa evidentemente sigue perdiendo dinero porque está invirtiendo en ese crecimiento, ¿no? ¿Cuál crees que es la manera o las maneras en que se demuestra el valor ahí? Para mí, yo creo que un inversor lo convences a que vas a seguir esa estrategia si le sabes transmitir el tamaño de mercado que tiene y el modelo de negocio que tú vas a implementar, ¿no? Es decir, crecimientos para tener 100 millones de usuarios y que esto cueste 100 millones de euros a los fondos de inversión, no tiene mucho sentido que era un inversor. Pero si tú le dices, mira, es que yo esos 100 millones de usuarios, cuando llega ahí les voy a cobrar 1 euro por mes, entonces ahí al inversor sí que se le iluminan los ojos, ¿no? Yo creo que para poder aplicar eso tienes que haber demostrado primero a pequeña escala que ese modelo funciona, a media escala que el modelo de negocio funciona pero tiene pérdidas porque estás priorizando crecimiento, para que ellos te sustenten esto, ¿no? Es decir, el inversor, hoy en día vemos muchas cosas que, como los NFTs ahora, ¿no? Que parece que hay lluvia de dinero en cosas que no tienen modelos contrastados, o cuando Wallapop apareció al principio, pero al final, ahora mismo, por ejemplo, Wallapop está rentabilizando mucho los network effects y la gran comunidad que construyó en su momento, ¿no? O Globo, que quemando mucho dinero en España y creo que en Italia ya son mercados rentables para ellos, y que seguramente si no hubieran hecho este blitzscaling hubiera venido Uber Eats, Deliveroo y les habría quitado mucha más cuota de mercado aquí en España. Con lo cual yo creo que hay muchos tipos de inversor, y el inversor que va a apostar por ti seguramente si no haces ese tipo de estrategia tampoco apostaría. Entonces Ujú. luego hay el otro inversor que se siente más cómodo yendo sobre EBITDA positivo, ¿no? Con lo Sí. cual tienes que escoger bien la estrategia que vas a seguir y sobre todo el inversor que te va a acompañar en esa estrategia. Ujú. Y al hilo de esto, ¿cómo ves tú el panorama inversor en España? De todas las etapas, desde Presit hasta ya Series B, C, etcétera, ¿dónde crees que todavía hay oportunidad para crear vehículos o para invertir en empresas seriamente de potencial de crecimiento? España, desde que 2018 cruzó la cifra de 1.000 millones invertidos en startups, ha ido creciendo ya mucho más año a año, y el tamaño de los fondos que se han ido levantando ha crecido mucho. En ese sentido, vemos que cada vez los fondos de inversión son más grandes. Vemos que hay fondos de 100 millones, por ejemplo, el de Alde Ventures que se ha cerrado ahora. Y estamos hablando de fondos que invierten cada vez más lejos. Y eso tiene sentido porque los fondos al final tienen un management, la ganancia también, tanto para el fondo como para los propios fondos. En ese Mm, sentido, donde yo veo que hay una mayor oportunidad está en el super early stage, ¿no? Porque como cada vez los fondos se van yendo más arriba, donde tenemos una oportunidad más abajo, en esos primeros 20, 50, 100 mil euros que el emprendedor ujú. necesita. Y ahí Sí. a la vez es donde más solo está el emprendedor. Nosotros, de hecho, en B Combinator, nuestra filosofía nace alrededor de ello, de acompañar. Creo que te he perdido, Sergi. Luis, estoy de Ahora, vuelta. Creo que se ahora me te digo, ha sí, caído el wifi. perfecto. Sin Perdona a problema. todo el mundo, se me ha caído el wifi. No te preocupes. No, bueno, podemos seguir sin imagen, no te preocupes. En lo que los últimos segundos no me ha quedado muy claro, así que si lo quieres resumir. Estábamos hablando de que el super early stage es donde hay una mayor oportunidad, según mi opinión, ahora mismo, porque Bien. los fondos se van más hacia rondas superiores para también tener mayores fees, y es donde hay más rentabilidad. Y en el stage de 20, 50, los primeros 100.000 euros es donde el emprendedor está más solo. Y al final B Combinator también busca cubrir eso, ¿no? Entre el know-how y el capital, que el emprendedor pase de una idea a las primeras métricas y que ya sea invertible por VCs más potentes. Y bueno, ya que has introducido el tema de B Combinator, pues tu etapa actual profesional es cofundador y CEO de B Combinator. ¿Por qué B Combinator y cómo ha surgido esto y cuál es un poco tu rol y cuál es la expectativa? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo está yendo todo? Bueno, B Combinator al final nace de la unión entre lo que era Sherpa Valley, que era un venture builder que fundamos en medio de la pandemia entre Miquel Mora, Jordi Martín y yo. Nació un poco en la pandemia porque vimos que nacían muchas oportunidades, ¿no? Debido al COVID, mucha digitalización de sectores, dinámicas económicas que cambiaban.
Y empezamos un poco el Venture Builder, pero también sin mucho ruido, ¿no? Centrándonos mucho en los 3 proyectos que teníamos, centrando mucha energía e ir trabajando el modelo. Entonces, durante este proceso aprendimos muchísimo, aparte de pasárnoslo muy bien, porque lo que más nos gusta a los 3 es fundar startups. Y durante este camino, pues conocimos a Eric Brieva y a Luis Cortés, aquí presente, que eran miembros de B Combinator, ¿no? Que B Combinator es un centro de negocios en el Poblenou que está muy enfocado a los emprendedores. Entonces, les compartimos lo que estamos haciendo y nos dimos cuenta que todos juntos teníamos la misma visión, que era crear el punto cero de la emprendeduría en el sur de Europa, ¿no? Porque nuestra visión al final es expandir esto a Madrid, Lisboa, Milán, a otros sitios. Y en base a trabajar, pues fuimos creando lo que es ahora mismo B Combinator, que por un lado es un programa de creación de empresas que es muy competitivo, porque es un programa que lo definimos como un MBA práctico, ¿no? Para crear empresas donde no solo no pagas, sino que te pagan por hacer ese MBA práctico, y que consta de 50 módulos en los cuales pues, tú entras con tu equipo y vas avanzando al programa hasta que en el Demo Day puedes presentar ante una red de inversores para cerrar los 100, 200, 300 mil euros que te toque en ese momento, ¿no? En lo que sería una seed round. Y la diferencia que tenemos entre otras incubadoras o otros venture builders es que nosotros nos centramos mucho en aportar muchos recursos de know-how a estos emprendedores. No solo el programa es muy potente porque se ha hecho no entre nosotros 5, sino entre una red de inversores y emprendedores internacionales y en otros modelos que funcionan como en Boston o en Silicon Valley, sino que cada startup empieza con 3 figuras encima suyo, una que es un mentor experto de ese sector, que por ejemplo si es un marketplace, tiene una persona que ha vendido una startup marketplace o que factura muchos millones, que trabaja con él a nivel estratégico. Luego, un mentor de metodologías, que es con quien recorre todo el camino durante el programa de los 50 módulos. Y finalmente, un mentor tecnológico que le ayuda a entender cuál es la mejor solución, tanto a nivel de arquitectura como de co-founders y CTO o externalizar, ¿no? Y ese programa lo acompañamos muchísimo de workshops, de eventos, de nuestro podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de invertir desde nuestro propio fondo B-Capital una cifra de 20, 30 mil euros a mitad del programa para que puedan lanzar ese proyecto y tener las primeras métricas. Junto a eso, pues está B-Capital, que es un fondo que tiene 2 fases. Ahora estamos en el fondo Pre-Seed y preparando el fondo Seed. Y que este primer fondo invierte tickets de hasta 50.000 euros y el segundo invertirá de 100 a 200.000 euros por startup. Nuestro objetivo al final es crear una escuela práctica de emprendimiento, ¿no? Donde todo el mundo cuando piense en montar una startup diga, es que en mi Combinator es más fácil, porque tengo gente que yo la he hecho, que son emprendedores reales, que se ponen hands-on conmigo al lado a construir mi proyecto y que se dedican, que son un cuarto o tercer co-founder, y que a la vez nosotros podamos aportar todo el valor y lo que nos encanta hacer startups, compartirlo con otras personas. Sí, ahí lo único que se me ocurre añadir es que el microfondo, este fondo de 1 millón de euros que estamos levantando ahora, está formado, o sea, los inversores de ese fondo son emprendedores a su vez, lo cual le da una perspectiva adicional, además de la experiencia del propio equipo de incubación, con la mentoría, el programa que has mencionado y tal. Es que los propios inversores en el fondo son emprendedores también, y de hecho es muy curioso porque he tenido entrevistas con varios de los que están entrando y una de las primeras preguntas es, bueno, ¿y cuándo me reconvocáis a la reunión anual para ver cómo va todo? Y yo digo, no, es que esto no va así. Es que esto, cada vez que hay una inversión vas a saber que estamos invirtiendo en esto, vas a poder dar tu opinión, si quieres involucrarte en un proyecto vas a poder hacerlo. O sea, esto es tan hands-on y te va a permitir como inversor en el fondo implicarte tanto como tú quieras o puedas, ¿no? Exacto. La verdad es que nosotros tenemos un criterio de aceptación en el fondo que es muy particular, que es que o eres o has sido emprendedor, y lo hacemos por ese motivo, ¿no? Para tener más mentes cercanas, parecidas, que puedan dar muchísimo valor a nosotros, y cada vez, muchas veces, ya sabes que se ponen luego como mentores en las startups del programa y pueden invertir personalmente ellos si les gusta mucho el proyecto. ¿Cuál dirías que es el foco por el deal flow que estamos recibiendo actualmente, las principales áreas donde vamos a estar ayudando a crear empresas? Nosotros, lo bueno que tiene justamente este network que hemos comentado es que nosotros cada proyecto lo estudiamos con una persona de esa expertise. En nuestra red de inversores tenemos desde personas de e-commerce, personas de AI, de blockchain, ¿no? Con lo cual
Esto nos da mucho un 360 a la hora de elegir con qué proyectos trabajar, aunque nuestro foco siempre está en que haya un componente muy deep de tecnología, ¿no? Y que nos interesa muchísimo todo lo relacionado con el AI, el Machine Learning y el Blockchain. De hecho, la mitad de los proyectos están relacionados con estos campos. Pero también nos interesa mucho productos B2C de masas, ¿no? Productos que pueden ser como una red social o un marketplace muy potentes que tengan la capacidad de disruptir un mercado que sea gigantesco a nivel de dinero, ¿no? Con lo cual, sí que el componente tecnológico para nosotros siempre es prioritario, pero también el tamaño de mercado y sobre todo nuestro criterio principal, ya sabes, que es el equipo. Nosotros en ese tan early stage apostamos por emprendedores, sobre todo que veamos que tienen, como dijo un mentor mío, cuchillos en los ojos cuando hablan de su proyecto y emprendedores, emprendedores, emprendedores. ¿Cómo? Es un tema muy interesante. Yo he conocido todo tipo de equipos, de empresas. Hay gente que se dan cuenta de que tiene que complementar el equipo. Hay equipos que no se dan cuenta porque tienen menos experiencia de que necesitan una o dos piezas diferentes, ¿no? ¿Cómo gestionas ese proceso de que haya primero conciencia de lo que tiene que ser un equipo completo, dónde está el equipo actual y cómo cerrar ese gap y cómo se trabaja con ellos para que de una manera armónica entiendan y acepten y crezcan y se expandan y complementen el equipo con el perfil o las funciones que vienen? Porque en mi experiencia eso puede ser un tema muy, muy complicado. Claro, justamente es por eso B Combinator es súper interesante en el sentido de que hay una gran formación, ¿no? Nosotros nos puede venir un equipo que es un CEO, un CTO y un CMO, ¿no? Pero quizá otro equipo es solo un CEO. Entonces, nosotros lo primero que hacemos en ese equipo que está solo, por ejemplo, es entender las skills de esa persona, ¿no? Y primero decir, oye, ¿qué es lo que tú tienes en la cabeza? ¿Qué crees que le falta? ¿Un CTO, un CMO o cuál crees que es la mancanza que tiene ese equipo? Entonces, muchas veces ya, sobre todo el emprendedor con el que trabajamos, ya sabe un poco en qué es lo que falla, ¿no? Porque si no, para nosotros también es un poco alarma, ¿no? Que pensar que eres tan bueno que no necesitas un co-founder, ¿no? Pero luego sí que nosotros nos centramos mucho en dar nuestra visión de cuál sería el equipo completo y cuando un emprendedor ve que varias personas que ya tienen un background le dicen, pues os creemos que esta es la mejor distribución de CapTable de estos perfiles, nos encontramos que todo el mundo suele aceptar con muchísima iniciativa esta situación. Quería recordaros a los que estáis viendo esto por internet que si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario, por favor, no os cortéis, saltar al chat. Me encantaría que esto fuera tan interactivo como razonablemente sea posible, así que cualquier pregunta, comentario, por favor, adelante. Y en ese sentido, desde B Combinator, ¿la metodología cuál es? ¿Las empresas entran? ¿Cuánto tiempo están? ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien vaya a un Demo Day? ¿Cómo va a ser el Demo Day? Etcétera. Nosotros lo que hacemos es partir en 4 etapas de este programa, ¿vale? Nosotros en el día 1 invertimos 3.000 euros en las startups, además de que tienen espacio gratis de oficina durante 6 meses. Y en esa primera fase nos centramos en el Founders Fit y la fase de ideación. Estudiamos todo lo que se ha construido hasta la fecha y trabajamos mucho en los founders, el cap table, qué perfiles faltan, hasta que vemos que hay un founder fit potente que tiene muchas sinergias y que eso tiene futuro. Luego entramos en la fase 2, que es el Problem Solution Fit, que es que muchos emprendedores a veces nos ponemos a solucionar un problema que para nosotros tiene mucha lógica, pero que luego cuando entramos al mercado no sabemos por qué funciona y suele ser porque el problema no era o tan grande o tenía tanto sentido como en nuestra cabeza, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es primero analizar y trabajar con muchas herramientas ese problema, ¿no? Focus groups, interviews, etcétera. Y luego trabajar la solución, muchos MVP de la solución para entender cuál es la mejor solución para ese problema. Una vez finalizamos este stage, desde B Combinator ofrecemos a los vendedores una inversión de 15 a 30.000 euros para poder desarrollar ese producto y lanzarlo al mercado para tener las primeras métricas. Entonces, en esta tercera fase estamos centrados en crear ese MVP, el feedback loop de crearlo, medir, aprender, modificar, etcétera, ¿no? El famoso Lean Startup, hasta que el producto ya tiene una versión más o menos definitiva, cosa que no existe en una startup, pero llega el Early Adopters Fit, que es cuando ya tiene unos clientes no recurrentes que le parece que les gusta, y entonces ya es un proyecto más invertible. Y en ese momento es cuando entran en el Demo Day, que es un evento que hacemos nosotros, en el cual invitamos a decenas de inversores, tanto presencial como vía videollamada, para que
les presentamos, cada startup tiene 5 minutos para pitchear su proyecto, la inversión que está buscando, y los inversores pues están invitados a participar con nosotros tanto como jurados como a hacer one-to-ones después durante el evento con los emprendedores. Y el propio B-Capital es el que lidera la inversión. Y de todas tus experiencias emprendedoras actuales, ¿qué lecciones has sacado de ahí que te están sirviendo ahora cuando estás en el otro lado de la mesa ayudando a emprendedores a emprender? Pues para mí, sobre todo, el equipo fundador es para mí el number one, el pilar, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales vendí mis acciones de Flycube era porque con mis socios teníamos una visión muy diferente de lo que tenía que ser Flycube. Ellos, con la facturación que estaba alrededor del $500,000 al mes, ellos ya tenían suficiente, mientras que yo quería hacer crecer el proyecto muchísimo más. Estaba muy enfocado a blitzscaling, quería abrir más mercados, más países y que ya podríamos vivir de beneficios mucho más en el futuro. Entonces, cuando hay esta desalineación de visión, que muchas veces al principio dices, bueno, da igual si tú quieres 1,000,000 o 10, porque ahora mismo no tenemos nada, vamos a ponernos esto todos juntos. Entonces, vas evitando y vas enterrando el problema, que luego cuando hay dinero al final, un mentor mío me dijo que el dinero no deja de ser un canalizador, es decir, un catalizador. Cuando tú pones mucho dinero, entonces si todo va bien se maximizan los beneficios, pero si todo va mal se maximizan los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que entre los founders tengáis muy claro cuál es la visión de cada uno, cuál es la cultura laboral de cada uno, a qué estáis dispuestos a... Hay founders que no les gusta que les escriban en domingo, hay founders que están de 9 a 12 en un domingo trabajando, con lo cual yo creo que tenéis que estar con las reglas de juego muy claras desde el principio, porque si no los problemas se van acumulando y el día a día no te permite poner solución a ello. Quiero recordar que esa salida fue a finales del 2019, faltaba poco para que el mundo cambiara y empezar el año que no nombraremos. Si esa conversación hubiera tenido lugar 6 meses después, o hace justamente un año, ¿no? Cuando ya estamos más enfrascados tristemente en todo eso, ¿crees que se hubiera cambiado el escenario y de qué manera? No, perdón, Luis, no entiendo. ¿A qué te refieres el escenario? Sí, en el escenario de cuando tú sales de la empresa. O sea, dicho de otra manera, en esta serie hemos entrevistado a muchos emprendedores y la mayoría de ellos, de hecho, han vendido sus empresas o han salido de ellas con ventas como ha sido la tuya durante el 2020, con lo cual, además de la dinámica actual, los retos habituales de una venta, etcétera, pues han tenido encima pues hacerlo en modo pandemia, ¿no? En ese Claro. sentido, pues todo ha sido muy diferente, muchos inversores realmente se han tirado atrás, ha habido retos que a cada uno los ha ido de una manera, ¿no? Tú, la salida tuya fue antes de todo eso. ¿Crees que eso hubiera sido diferente si esa decisión y esa dinámica hubiera tenido lugar pues más en post-pandemia, digamos? Por supuesto, 100%. Si esto hubiera pasado 6 meses después, seguramente yo no me habría ido de Flycube, porque obviamente la empresa tenía otras prioridades en la pandemia, que era una reducción de la facturación muy grande, como todas las empresas travel, con lo cual yo me habría quedado ayudando al equipo al máximo para superar esa situación. Lo que pasa es que yo me fui en un momento de récord de facturación, porque yo tenía otros sueños. Tenía el sueño de lo que hemos hecho en B Combinator y de abrir Surprise It en Estados Unidos, pero yo solo, ¿no? Con otros socios. Y seguramente sí que la pandemia lo habría cambiado todo, 100%. Tenemos una pregunta en el chat de Santi Simón, nos pregunta, dice, observo que la mayoría de proyectos son TIC, entiendo que se refiere a los de B Combinator. Y la pregunta es, ¿funciona el programa con proyectos más clásicos, entre comillas, por ejemplo, sector textil? Por supuesto, de hecho tenemos un proyecto que es muy que el target son las empresas científicas, que une tecnología y ciencia en estado puro, con lo cual, si es textil, pero tiene un componente tecnológico disruptivo del mercado textil, por supuesto que es bienvenido. Sí, yo creo que hay un tema ahí, Santi, que es, en B Combinator se han identificado una serie de tecnologías disruptivas y una serie de sectores prioritarios, ¿vale? Entonces, pensamos que una parte importante del foco es cómo un sector que puede ser tradicional cambia completamente debido a la aplicación de la tecnología, ¿no? Y no sé, un ejemplo puede ser pues una empresa clásica de logística pues que tiene camiones y mueve paquetería y tal, pues como habrá cientos en España, si decide hacer el tracking, por ejemplo, usando tecnologías blockchain,
cambia completamente la manera de funcionar, cambia el tracking, cambia la transparencia y le añade un giro diferente a su negocio. Es el mismo negocio, pero le hemos añadido una capa de tecnología, posiblemente pueda cambiar el modelo de negocio y lo va a hacer más seguro y transparente y es sencillamente un ejemplo, ¿no? Entonces, yo ahí totalmente con Sergi. Cualquier sector es candidato, digamos. Siempre, evidentemente, hay una prioridad por la experiencia nuestra o por la de los mentores. Pero yo creo que lo importante es lo que dice Sergi, que haya una tecnología que sirva para demostrar que hay algo diferente, que hay una disrupción que permite evolucionar el modelo de negocio o el valor que le prestas a los clientes, etcétera, etcétera. Y en ese Sí, sí, sentido, perdón. No, sí, sobre todo porque al final no dejamos de ser un poco inversores en el punto de vista de que nosotros construimos, no tenemos una parte de equity como cualquier co-founder, ¿no? Y al final tú entras a una valoración y esperas o que la empresa tenga mucho éxito y que o tenga beneficios a final de año o que se venda, etcétera, etcétera. Entonces, eso también va muy ligado a cuando vais a buscar una ronda de inversión, ¿no? En el sentido que muchas veces se va a los fondos de inversión sin tener claro qué es lo que obtiene el inversor de ti, de este proyecto. Muchas veces tú tienes claro que necesitas $500,000 y vas al inversor a pedirle $500,000 y contarle las bondades del proyecto. Pero también a veces como emprendedores nos ponemos a entender por qué la otra persona te va a poner $500,000, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, yo he visto en una startup en la que estuve que se pensaban mis socios que los inversores querían beneficios a final de año, ¿no? Y entonces los inversores dijeron, a ver, yo los beneficios en este volumen me da bastante igual porque me devuelve un 0,01 del fondo. Yo entro a valor de 1,000,000 y quiero ser a valoración de 10, ¿no? Quiero hacer un 10x ahí. Y entonces, solo digo porque muchas veces cuando vamos a montar una startup y a buscar inversión, no entendemos qué es lo que realmente quiere el Venture Capital, ¿no? Que al final es un juego de un activo ilíquido que tiene que tener una tira anual al final, ¿no? En el momento del exit, con lo cual tenemos que tener presente eso de cara a los fondos de inversión. No, correcto. En ese sentido, el cash se debe usar en el crecimiento, que un poco lía con lo que comentabas antes. Y sí que es verdad que hay estilos de inversión y desde luego la tecnología es uno de ellos, que al final la clave es que necesita mucho cash para crecer. Y ese cash lo tiene que financiar alguien. Y los beneficios no vienen ni mañana, ni el año que viene, ni a lo mejor el otro, no sabemos cuándo. De hecho, seguimos viendo todo el año pasado y este año, seguimos viendo salidas a bolsa de empresas que siguen perdiendo dinero. O sea, a pesar de que han levantado cientos de millones de dólares o de euros, siguen perdiendo dinero porque todavía tienen el sueño de conquistar un mercado que ya rentabilizarán más adelante, ¿no? Y no hablamos de empresas desconocidas, hablamos de Uber y de Deliveroo que salió esta semana pasada, ¿no? Que tampoco le fue muy bien la salida a bolsa, que digamos, pero al final eso también demuestra, yo creo, un poco la especulación en la que se ha convertido un poco también el mercado del venture capital, ¿no? Que es uno de los tipos de activos que tiene más riesgo, por supuesto, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, es spray and pray. Ese dicho se lo conoces mucho, ¿no? De spray y a ver cuál funciona, ¿no? Y realmente, como siempre, hay un siguiente que te va a comprar, ¿no? Primero yo entro valoración de 1, habrá alguien que si creces entrará a valoración de 10 y eso va creciendo y muchas veces te encuentras con Deliveroo hasta la IPO jugando una ese juego, pero ahora ya en el mercado público, ¿no? Con lo cual, Sí, sí. yo pienso que hay que tener una salida un poco clara de decir, vale, sé que son mercados muy complicados, el del delivery es un mercado que es tan competitivo y de márgenes cuando estás en guerra de cuota de mercado que es muy complicado realmente pedirles que tengan beneficios, ¿no? Pero sí que yo creo que estas empresas en algún momento deben pasar a ser rentables. No, para mí, y ahí un poco está el rol del capital riesgo, ¿no? Para mí el ejemplo paradigmático es Amazon. O sea, Amazon ha estado perdiendo dinero años y años y años, pero de alguna manera han sido capaces de seguir defendiendo la visión de que ellos iban a dominar el comercio electrónico. Luego se sacaron de la manga espectacularmente toda la parte del cloud con AWS, con los web services, y ahí se convirtieron además en los reyes del mambo, que es un caso, vaya, pasará a la historia no solamente por Bezos y por todo lo que ha hecho Amazon, ¿no? Sino por poder dominar dos sectores tan diferentes como es los servicios de cloud, que es un tema B2B totalmente tecnológico, y por otro lado, ser los masters del universo del comercio electrónico en Estados Unidos. Pero si no hubieran tenido esos inversores de largo plazo que son capaces de seguir invirtiendo y seguir apostando porque esto algún día va a funcionar, Amazon hubiera cerrado hace muchísimo tiempo.
100%. De hecho, Amazon es el ejemplo para mí de eso que estamos hablando, pero bien ejecutado, ¿no? Porque las cartas a los accionistas de cada año de Amazon, de Jeff Bezos, siempre eran: este año no tendremos beneficio, el que viene seguramente tampoco, pero vamos por el buen camino, un día tendremos beneficios. Y recuerdo que leí que en esa época, en los años 2000, 2003, 2004, 2005, estaba lleno de artículos agoreros de Amazon: la peor empresa de la historia, Amazon va a desaparecer, y ahora un monstruo de 2 trillones que cuando se entra en el mercado médico, las acciones de las empresas médicas caen en picado, ¿no? Del miedo que hay. Totalmente. Y quería preguntarte, Sergi, tú duermes, me imagino, ¿no? Por las noches y tal, o estás todo el día enchufado. Yo estoy enchufado a una máquina de cafés que tengo aquí en Exacto. la cocina. No, la verdad que ahora mismo duermo poco, yo que estoy acostumbrado a dormir 8 horas al día, soy muy de dormir, estoy durmiendo 6 horas al día, porque entre Surprise y TV Combinator la verdad que hay muchísimo trabajo, pero porque las dos están en fase, pues, de cocinar, ¿no? Ahora estamos trabajando el cohorte de startups de la incubación, el cohorte de startups para el fondo de inversión. Surprise, a pesar de la pandemia, está creciendo en Estados Unidos, lo cual tiene muchísimos retos también lanzar desde Barcelona una empresa con sede en Estados Unidos legalmente, pero Ujú. operada desde aquí, dirigida a los clientes de allí. Entonces tiene muchos retos operativos y también de marketing, ¿no? Con lo cual sí que la verdad que he dormido más horas antes. Sí, sí. ¿Cómo te relajas? ¿Cuál es tu manera de desconectar? ¿Cómo me relajo? Yo me relajo mucho, pues buena pregunta. Soy muy de naturaleza muchísimo, es decir, cada 3, 4 semanas intento irme el fin de semana a una casa que tenemos fuera de Barcelona, porque sí que te vas saturando mucho. Luego, para mí las rutinas como emprendedor son muy importantes. Tener un espacio de seguridad que yo llamo, que es decir, que yo me despierto y sé lo que tengo que hacer, y cuando termino de trabajar, por ejemplo, hago ejercicio siempre, media hora, sea suave o sea más de peso, por ejemplo, o de correr, pero siempre la, la, las hormonas que libera el hacer ejercicio te hacen sentir bien, ¿no? Y es muy importante al final del día hacer ejercicio para que tu mente se libere, ¿no? Que recargar pilas, porque si no, Ujú. cuando a veces trabajas mucho y llevas 5 días sin hacer ejercicio, te das cuenta que te vas cargando, ¿no? Y luego por la mañana, por ejemplo, yo el día anterior ya he dejado preparado tanto la ropa, la he dejado ya lista para mañana, porque eso decía mucho lo más, ¿no? De que no puedo tomar esa decisión por la mañana, me bloquea ya totalmente, me estoy media hora si esto o aquello. Entonces, si ya lo tienes listo, te lo pones y en un minuto estás fuera. Luego también mucha meditación, aunque eso va por épocas. Hay épocas que estás más puesto, ¿no? Por la mañana a hacer meditación, y otras que cuesta un poco más, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy meditando poquísimo porque me cuesta conjugarlo con el resto, pero realmente da muchos beneficios en tu día a día Ujú. por esto. También hago un poco de ejercicio cardio, nada, 5 minutos cuando me despierto, porque eso te despierta muchísimo. Como algo y me voy en bicicleta a las oficinas de B Combinator, porque eso también me libera mucha endorfina Ujú. por la mañana. Sí. Pues mira, volviendo a B Combinator, tenemos una pregunta de Mark que nos pregunta si solo invertís en proyectos que pasan por vuestro programa o también invertís en otros proyectos que estén buscando rondas pre-seed. Mark Yu, que fue el CPO de Flycube. Hola Mark, ¿cómo estás? Nosotros invertimos tickets de hasta 50.000 euros el 70% de nuestra inversión va a startups del programa de incubación o startups de nuestra red que ya hemos trabajado con los emprendedores, cualquiera de nosotros. Pero también el 30% va a grandes oportunidades que nacen, ¿no? Nosotros invertimos en rondas que tengan un tamaño conjunto es decir, entre todos los VCs o Business Angels que participen, de más o menos unos 300.000 euros como máximo, ¿no? Nos sentimos muy cómodos hasta una valoración de 1,4, 1,5 millones post-money. Así que, Marc, si tenéis algún proyecto que encaje, yo creo que Sergi es vuestro hombre. Y, y continuando con el tema de personal un poco, me imagino que una empresa tan, iba a decir pasional, pero como Flycube, ¿vale?
tendréis montones de anécdotas de usuarios, de cosas que les han pasado. ¿Te acuerdas de alguna anécdota especial, algo que dijeras, ostras, tal, ¿no? Pues por un viaje sorpresa, por una reacción, por algo. Sí, yo me acuerdo que lo primero que me sorprendió cuando llevábamos 2, 3 meses en el mercado fue un cliente que dijo, oye, que esto es una pedida de mano, hacernos un buen viaje chulo, ¿no? Eso también te abre un poco la mente a ver que estás dando un valor que no solo es una empresa, sino que estás dando un valor emocional a la gente, que por ejemplo esa pareja siempre va a recordar ese viaje sorpresa que los enviamos a París, a un hotel súper bonito, donde él le pidió la mano, entonces nosotros le preguntamos, ¿qué tal ha ido? Ha dicho que sí, menos mal, dijo que sí, ¿no? Si Importante, ha no, dicho que sí. si hubiera dicho, no, es que no me gustó el destino, ¿sabes? No me Entonces, gusta el hotel. bueno, No me ¿me caso llevas a contigo. este hotel? No, pero muchas anécdotas. Para nosotros, por ejemplo, la mayor anécdota que tengo de FlyCube, tengo muchas, la verdad que fue para mí una aventura que vivir vital, espectacular. Esos 2 años para mí fueron 30 años de vida, literalmente, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Me acuerdo cuando abrimos mercado en Italia, contratamos una agencia de prensa, ¿no? Que en teoría nos iba a mover por los distintos diarios. Entonces llevamos 2 meses trabajando con la agencia y no teníamos ningún resultado. Entonces nosotros habíamos estado con mi socio CTO en Madrid grabando para TV1, que salimos en un programa que hacían de emprendedores. Y cuando acabamos en Madrid dijimos, oye, ¿por qué no nos vamos? Teníamos el coche, vamos a pasar una noche en Santander. Porque a los dos teníamos, siempre decíamos, vamos a ir a Santander, que nos han dicho que es muy bonito. Bueno, total. Llegamos a Santander y de repente mi móvil empieza a recibir emails, pero constante, ¿no? Una barbaridad. Yo estaba, en plan, ¿qué pasó, no? Y se me apagó la batería de la cantidad de emails que habíamos recibido. Y es que habíamos salido en el Corriere della Sera y en la República de Italia, que son los 2 diarios más grandes, y cada medio minuto estamos recibiendo un email de un cliente con dudas y una compra. Entonces yo todo eso lo tenía en el móvil y entonces se me saturó el móvil que tenía un 25% de batería y se apagó en 2 minutos. Y no entendía nada. Entonces en el móvil de mi socio vimos que, bueno, que lo estábamos petando en Italia y bueno, esa anécdota fue muy bonita porque fue un road trip improvisado. Mm, Estábamos tristes porque Italia no funcionaba y de repente pues qué despegó y fue uno de bueno. los Sí, grandes sí. éxitos de Flyte. Esto me recuerda, volviendo a Amazon, a Jeff Bezos, que dicen, no sé si es una leyenda o es verdad, pero yo me lo creo, que el hombre cuando montó el primer website, finales de los 90, tenía una alerta que era una campanita que sonaba cada vez que alguien compraba un libro. Y claro, al principio pues, le sonaba pues 2 o 3 veces al día y ya está, ¿no? Hasta que llegó un momento en que ya tuvo que apagarla porque era una alarma continua, ¿no? Un poquito lo Claro, mismo, claro. ¿no? Imagínate esos Bezos hoy en día con la alarma esa, ¿no? No Sí, sí, estaría era lo totalmente mismo porque lo esquipeado. recibíamos en el móvil, pero me acuerdo que eso era un chute de dopamina, ¿sabes? Cada vez que Ujú, recibíamos una compra, vamos, un cliente. ujú. Pero al final me lo quité también porque por suerte teníamos mucho volumen y bueno, Ujú. Y al final, hacer crecer una empresa, tú has comentado, has hablado antes del equipo. Me gustaría que nos hablaras un poco de la cultura de las empresas que has fundado. Evidentemente han funcionado, han crecido. ¿Por qué esos equipos han funcionado tan bien? para mí la cultura de una empresa va ligada 100% en la cultura que transmiten los emprendedores, que son los primeros que trabajan ahí, y junto con los primeros empleados que llegan. Por eso es muy importante que tanto los emprendedores como los primeros empleados que se fichan tengan una misma cultura, tanto de tratar a los demás empleados, de tratar a la gente, como de trabajar, ¿no? Porque Ujú, yo, por ejemplo, en una empresa tuve un CTO bueno, pues que era una persona que trabajaba de 9 a 5 y de a las 5 se iba. Y yo no lo entendía. Dice, oye, pero que tú eres socio. O sea, es decir, habrá veces que trabajas de 9 a 12, pero habrá veces que tienes que hacer lo que haga falta, ¿no? Para la empresa y siempre poniéndome a mí como ejemplo de horas trabajadas, porque si también tú pides algo que tú no lo estás dando el primero, ese es el primer error. Por ello yo creo que al final es muy importante que os entendáis los emprendedores en que tenéis el mismo perfil tanto laboral como de visión, porque si no todas estas empresas acaban teniendo problemas a largo plazo. ujú. Cuando uno dice, no, yo con 2.000 euros al mes y trabajando de 9 a 6 estoy muy cómodo y el otro pues quiere abrir mercados, quiere crecer más, ¿no? Y al ser todos socios y tener un voto político, muchas empresas se bloquean, ¿no? Claro. Con lo cual es muy importante tener esa charla que es como una relación al final, ¿no? Que si tú quieres casarte y ella no, pues
mejor hablarlo, no el primer día porque os vais a asustar uno al otro, pero si lo habláis al principio, Ujú. la otra persona, pues quizá que quiere algo más serio, pues no pierde el tiempo, ¿no? Pues yo creo que Sí, esto va un sí. poco trasladado. Yo en mi caso de Flycube siempre he sido una persona que me he dedicado mucho a la formación de la gente que entraba, ¿vale? Muchísimo. ¿Por qué? Porque con eso consigues, por un lado, que la gente esté comprometida a ti y al proyecto, que se lo sienta suyo y lo que se llama en el libro de Leaders It Last, ¿no? El círculo de confianza, el círculo de seguridad. Esas personas se sienten con el CEO o el CTO o su jefe, ¿no? Pues que se sienten seguros, que aprenden y que tienen su espacio creativo. Y toda esta gente yo siempre he visto que te dan más de lo que tú pides, Ujú. pero porque se sienten que tienen una recompensa de darte más. Entonces, yo siempre esto lo he premiado, pues, con en Flycube mucha gente que entró en la empresa como becario con nosotros y al cabo de un año y medio era jefe social media manager, por ejemplo, ¿no? O era jefe de operaciones. Y eso era porque se había hecho una formación con esas personas. Estas personas habían dado el 120% porque veían que podían tener un posible reward y se sentían comprometidos. Y a la vez, en Flycube, por ejemplo, la gente creía mucho en la visión que teníamos, ¿no? De crear una trapa a los Smartbox de la sorpresa y les gustaba estar ahí, les gustaba. Yo tengo un recuerdo del jefe de Customer Service que me decía que estaba en una discoteca a las 3 de la mañana y recibía un email de un cliente y lo respondía allí mismo, ¿no? Eso nunca se le pide a nadie. Sí, Eso solo sí. lo hace alguien que ama la empresa y se la siente suya, ¿no? Y yo siempre he Ujú. intentado poder transmitir este tipo de actitud hacia ellos, porque luego veo que eso que dice, ¿no? Quizá los formas y luego se van. Bueno, si se van es porque seguramente ya ven que han tocado techo contigo, con lo cual tienes que conseguir vía phantom shares, vía más salarios, que cuando llegan a ese punto siguen aprendiendo y quieran seguir creciendo contigo. Ujú. Correcto. Y nos quedan unos pocos minutos. Quiero recordar a los que estáis asistiendo que cualquier pregunta, por favor, ponedla en el chat y trataremos de contestarla. Si pudieras volver atrás en el tiempo unos años, 5, 6, 10 años atrás, ¿qué le dirías a aquel Sergi? Lo que le diría es que en algunas startups que he montado que cogiera a otros socios, le diría. Eso por un lado, pero eso creo que lo podemos decir muchos emprendedores de nuestras primeras startups, ¿no? Que buscara perfiles más emprendedores. Y lo segundo que diría, que entrara en un programa tipo B Combinator o tipo Núcleo Venture Builder o un sitio de estos, porque ahí aprendes haciendo, ¿no? Y tienes personas que te dirán, pues esto, ¿no? Haz un pacto de socios hoy. O, oye, que este co-founder que tienes tú trabaja menos que tú, con lo cual, ¿por qué te has dividido 51-49 el equity? ¿No? Yo creo que esto es uno Ujú. 75-25, ¿no? Sí. Y cosas que yo veo muchas startups que son dos amigos que en el bar, después de la universidad, han decidido montar el nuevo Facebook, ¿no? Entonces, ellos primero, como han tenido la idea juntos, o hasta el que tiene la idea ya quiere el 50% por haber tenido la idea, pero luego esa empresa tardará quizá 10 años en venderse. ¿Estás tú dispuesto y tienes el know-how para hacer todo eso? Entonces, Ujú. todas estas cosas que cuando empiezas ni le das importancia y muchas veces no las conoces, es mejor que estés asesorado por alguien, ¿no? Esa figura puede ser una incubadora, un venture builder o un mentor en que tú confíes, pero yo siempre digo que pongas a alguien con experiencia dentro, vía un mentor al 2% o una incubadora que te dará dinero, un programa y mentores, ¿no? Pero sobre todo, si eres joven y no tienes experiencia en esto, pide consejo, porque también a los Ujú. emprendedores nos encanta dar consejos, es una cosa que nos encanta. Sí, a veces demasiado. Demasiado. Sí, sí. Tenemos otra pregunta. Alejandro nos pregunta, ¿es YC la inspiración? No sé si se refiere a Y Combinator o qué. Y luego continúa, ¿cómo de Supongo. difícil es replicar el modelo en Europa con otra cultura de startups con tantos países e idiomas diferentes? ¿Cómo difícil es replicar el modelo? La primera pregunta, Y Combinator es una aceleradora, por ejemplo, es decir, Y Combinator se centra más en la fase de aceleración y growth, suele entrar en proyectos pues, que ya tienen métricas, ¿no? Que ya tienen el Founders Fit hecho, que tienen un MVP que está en el mercado y que puede tener cierta atracción, porque ellos valoran, especialmente hoy en día, que su criterio de selección es el 0,1% de las solicitudes, que tú tengas el palo de hockey un poco, ¿no? Que aunque factures 100 hoy, 500 mañanas, o 10.000 y 50.000, ¿no? Que demuestres
que es un mercado con tracción. Y el modelo también es bastante diferente, ¿no? Es decir, es menos hands-on que lo que proponemos nosotros. En Europa yo creo que no es tan difícil de replicar, porque aunque sí que tienes la razón que cada país es una cultura, un lenguaje, un poder adquisitivo y unas costumbres, el, el ecosistema tanto de venture capital, de acceso al capital, como de querer emprender se está activando en todos sitios, porque todo el mundo quiere ser el nuevo Zuckerberg, todo el mundo quiere esa idea brillante. Ahora las emprendedores parece que son un poco rollo estrella de rock, y de estrella de rock nada, porque esto es durísimo y tienes muchas opciones de fracasar, ¿no? Pero yo creo que ese modelo es replicable. Lo único que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, pues desde ahí Silicon Valley te puede venir alguien de Texas, de Minnesota o de Nueva York. En cambio, es más complicado que aquí en Barcelona pues venga alguien de Oslo o de Salzburgo, ¿no? Aunque yo creo que aquí el sentido está en que haya un B Combinator en cada uno de estos países y que trabaje con equipos locales para, en base a todas esas diferencias que hay, crear un modelo único en cada país. Un poco en Flycube, cuando abríamos un país, cogíamos gente nativa 100%, en todo lo que era comunicación y producto, Sí, porque eran los únicos que entendían eso, ¿no? Intentar claro. entrar en Francia con el mismo estilo de España no funciona. Sí, sí, correctísimo. Pues estamos a punto ya de terminar, van a ser las 6 de la tarde y quería agradecerte, Sergi, muchísimas gracias. Creo que ha sido una charla interesantísima. Espero que los que hayáis estado en internet asistiendo os haya parecido tan entretenida y hayáis aprendido tanto como yo. Así que, Sergi, una vez más, gracias por estar aquí. Ha sido un placer, Luis. La verdad que contigo podemos estar hablando 7 horas y siempre es un placer hablar contigo de estos temas. Igualmente. Y de nuevo, daros las gracias por la asistencia. Como siempre, esto ha sido grabado, lo publicaremos en nuestro podcast, en nuestro blog. Veréis también ¿En un YouTube? post en YouTube, exacto. Siempre publicamos también un resumen, hacemos un blog con un resumen de las principales ideas. Yo creo que este va a ser más largo de lo habitual porque la verdad es que ha sido un placer hablar contigo y seguir aprendiendo. Y os emplazo, como siempre, dentro de 2 semanas, misma hora, mismo canal, para la siguiente entrevista que también promete. Así que, de nuevo, gracias a todos por vuestra asistencia y estamos pronto en contacto. Gracias, Sergi. Gracias a todos por estar aquí. Chao.